Estamos en comunicación con Ricardo Delgado, economista, director de la consultora analítica, había sido además consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y es autor de numerosas publicaciones académicas. Hoy se conocerá el índice de inflación de abril, un número con el que el gobierno espera con ansias poder romper la barrera de los 2 dígitos que lo acompaña desde el inicio de su gestión. Así que para ponernos en clima, vamos a recibir a Ricardo Delgado escuchando una canción que parodia la inflación, lleva como título casualmente La inflación, a cargo de Monotonía, Shakira y Ozuna. De verdad, pero esto es que esto me llevo 3 cosas en el carro, ¿dónde van 50 euros? Y sin bolsa encima vengo. Compré 2 pechugas y media sandía. Pagué más que en una joyería. Leche desnatada a precio de sangría. Ceramea por la Virgen María. Hasta la vaca del caserío ya no ríe y se ha deprimido. Viendo la clavada que me han metido. Y lo peor es que llama una patrulla de la policía. Me han atracado en la pescadería. Arriba las manos. De 2 cigarras y unas acedías. Es más barato. Muy buenos días, Ricardo Delgado. Jorge Fontevecchia te saluda. Lo hicimos para no volver a poner una canción tuya. Esperemos no haber herido los oídos de Monotonía, Shakira y Ozuna. Ricardo, la discusión de fondo es si una cosa es bajar la inflación que vos mismo creaste, pasándola de 6-7% como venía antes de que ganara Milei en las PASO, a 25 en diciembre y bajarla luego a 5 o a 6 o a 8, como se supone que podrá ser este mes, y después de ahí se hace cada vez más difícil bajarla. Y tanto Cavallo como otros economistas ortodoxos opinaron de que hay una inercia de la inflación, que una vez que se llegue a 5 o 6 va a ser muy difícil romperla. ¿Cuál es tu propia opinión sobre esa especie de meseta a la que se podría llegar sin poder progresar sobre ella? Buen día, Jorge. Yo coincido con esa visión. Yo creo que la enorme mayoría de los economistas profesionales sabemos que es más fácil bajar la alta inflación a una inflación relativamente moderada, como esta que vos mencionás, y luego justamente el problema más difícil es romper con la inercia y perforar el 5 o 6% mensual, que creo yo rápidamente y probablemente digamos durante este mes tengamos ya en materia inflacionaria. Yo creo que tenemos un segundo semestre en donde se va a poner a prueba buena parte del herramental que el gobierno eligió en esta primera parte para modificar precios relativos, entre otros obviamente el tipo de cambio, y ver cuán efectivo es ese herramental para bajar sustancialmente la inflación y llegar, digamos, a fin de año a una inflación del 2-3% mensual, que realmente ese sí sería, yo creo, un logro significativo. Esto, por supuesto que, hay un mérito, claramente, el ajuste fiscal drástico, draconiano, el apretón monetario y, sobre todo, la estabilidad cambiaria de estos meses, que es un problema en un sentido, digamos, el propio fondo ya lo está diciendo en sus declaraciones de ayer en el acuerdo con la Argentina. Me parece que, digamos, todo ese herramental, difícil de sostener hacia adelante, bueno, se va a poner a prueba ahora en estos próximos meses. ¿Fue un plan antiinflacionario o se utilizó la inflación casualmente como elemento para licuar los gastos y en realidad más que un plan antiinflacionario fue un plan inflacionario con el objetivo de que sea un plan para bajar el déficit fiscal? Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Claramente hubo mucha licuadora, una parte de motosierra y yo te diría una aspiradora, digamos, si queremos utilizar electrodomésticos de uso corriente en los hogares argentinos. La aspiradora de pesos ha funcionado, si hay menos pesos en la economía, claramente el tipo de cambio se va a estabilizar, el dólar es un ancla en términos de expectativas inflacionarias, el dólar está planchado y no hay expectativas de que se acelere hacia adelante, evidentemente la inflación va a bajar. Pero de nuevo, la inercia, esto de
creer que la inflación va a ser más o menos parecida a la de ayer, digamos, se va a profundizar y los efectos de ese proceso se van a ver en estos próximos meses, dificultando, insisto, bajar la inflación de estos 5 o 6% mensuales. Ricardo, aquí te quiero hacer pregunta Fernando Meaños. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Me quiero meter primero con este último punto, con el dólar. Estamos en un escenario en el cual en los últimos 5 meses el dólar financiero casi no ha tenido movimiento y la inflación acumulada llega casi al 90% o algo por el estilo. ¿Eso no se va a corregir? Algunos hablan de atraso cambiario. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, de vuelta, el fondo ayer ya lo está planteando, ¿no? Flexibilizar la política cambiaria, digamos, el fondo nunca ha sido afecto a los tipos de cambio fijos. Hoy estamos prácticamente en un tipo de cambio fijo, en un régimen de tipo de cambio fijo, no es la convertibilidad, pero bueno, es lo que utilizan todos los gobiernos para bajar las expectativas inflacionarias y, como decía antes, en tanto y en cuanto lo fiscal y monetario acompañen, que saquen presión sobre el Banco Central para emitir pesos y que eso te presione sobre las reservas y obviamente sobre los precios, claramente, digamos, vos tenés un resultado ahí. Ahora, sostenerlo con esa distorsión entre el 90% de inflación acumulada y, digamos, 6, 7, 8% de devaluación, que es este trailing peg del 2% mensual, y parece difícil sostener, sobre todo si uno mira algunas cuestiones ya, si querés, más de tipo doméstico, anecdótico, digamos. El hecho de que ya no haya turistas, o prácticamente no haya turistas, digamos, de la región latinoamericana en la Argentina, o que haya un boom de argentinos queriendo ir a Chile, por ejemplo, que no haya pasajes, bueno, son indicadores de cierto retraso cambiario que va a haber que de alguna manera empezar a corregir. Claro, pero el punto, Ricardo, es justamente ese. La corrección implica deshacer este 2%, claro, o implica tener que recuperar. Hace 15 días el ministro Caputo dijo, no esperen un cimbronazo nuevo porque no va a llegar. ¿Le crees? Bueno, a ver, en este contexto yo le creo, es una mirada, digamos, te diría yo, de corto plazo, digamos, acumular tensiones en esta materia, digamos, no es bueno. ¿Por qué? Porque la Argentina se va a volver cada día menos competitiva para poder exportar. Pasado este periodo donde la soja nos va a aportar dólares de manera importante y significativa, sobre todo comparado con el año pasado, bueno, vamos a tener un segundo semestre donde las reservas se van a ver desafiadas, en tanto y en cuanto vos no quieras bajar mucho más la actividad económica, cosa que está sucediendo de manera muy, muy lenta. Digo, cuando uno mira los indicadores de producción industrial, de los indicadores de la construcción, del uso de la capacidad instalada en la industria, bueno, estamos, yo te diría, en caídas muy significativas que no se veían desde hace 20, 25 años atrás. Tenemos que remontarnos al 2001 para ver ese tipo de caídas en la actividad económica. Tenemos todavía, como contracara, y a diferencia del 2001, de la crisis del 2001, un nivel de desempleo relativamente bajo, que obviamente está aumentando, sobre todo en estos sectores. La construcción es el principal destructor de empleo, si se quiere, hoy en la economía argentina, pero digamos, eso te permite tener cierta contención, cierto buffer para sostener este tipo de políticas. Pero bueno, en el corto plazo el tipo de cambio lo puede sostener, después se va a hacer más difícil. Y lo último, ¿qué queda en materia de tarifas, en materia de precios relativos? ¿Todavía el gobierno está pateando algunos aumentos hacia adelante? Bueno, me parece que el gobierno quiere mostrar como un éxito, y está bien que así sea, como un éxito la baja de la inflación, digamos. Tener probablemente hoy en la tarde el número empiece con 8, el porcentaje de inflación de abril, probablemente también tengamos menos todavía en el mes de mayo, todavía falta más de medio mes, y todavía no es fácil hacer pero cuando uno mira sobre todo el pulso de los alimentos están creciendo al 1,2% semanal, que es un dato muy relevante, porque es el principal componente del índice y sobre todo de los sectores más vulnerables. Bueno, en ese contexto,
postergar aumentos tarifarios es lo que hacen todos los gobiernos para mostrar una tasa de inflación más alta. Ahora, ese tipo de políticas, más tarde o más temprano, las vas a tener que recuperar si no querés, digamos, complicar tu frente fiscal. Salvo que quieras empezar de vuelta con, digamos, subsidios a los sectores para justamente compensar los costos de generación eléctrica y de gas. Ricardo, quiero retomar lo que planteaba recién Fernando respecto del dólar. Una hipótesis es el dólar está retrasado hoy respecto de la inflación, que es una mirada, si se quiere, solo monetarista y de corto plazo. Otro aspecto podría ser que el modelo económico de Javier Milei intrínsecamente sea un modelo de exportaciones de materias primas en alta cantidad y que se agrega al complejo agroindustrial la minería, agregando eventualmente en un futuro otro tanto de exportaciones, y la energía con Vaca Muerta y eventualmente la costa atlántica, otro tanto de exportaciones como el complejo agroindustrial, y que por lo tanto tengamos la enfermedad holandesa, es decir, que somos muy competitivos en una serie de productos, materias primas, entonces que haya un superávit comercial, que nos convertamos luego en importadores porque el dólar esté barato, como algo sistémico, no como un tema inflacionario. ¿Es una hipótesis plausible esta que yo te estoy comentando como un riesgo futuro? Sí, yo creo que esa es la hipótesis sobre la que trabaja la cabeza del presidente, digamos. Así es el modelo económico subyacente que está detrás de lo que él piensa en términos económicos, es ese, digamos liberalización absoluta de los flujos de capitales, de bienes, de personas, una economía que elige la moneda en la que transa, y el tipo de cambio que sea que sea. Digamos, esto generará una situación compleja en términos de los sectores que no van a poder competir en ese contexto. Argentina no es competitiva en términos internacionales en todos los sectores. Ningún país lo es exactamente, y para eso existen los aranceles, para eso existen los acuerdos de comercio, digamos, regulados por la Organización Mundial de Comercio. Hay una cantidad de cuestiones, no sé, los productores agropecuarios franceses o españoles están protegidos o incluso los americanos están protegidos por sus gobiernos, porque no son todos los competitivos que son, por ejemplo, los productores argentinos, para decirlo en términos bien concretos, ¿no? Del agro. Ahora, la Argentina es un país que hoy está obviamente retrasado en términos de productividad con el primer mundo y con los países incluso de la región. Hay que atender ese tipo de cuestiones, salvo que querramos tener un aumento muy significativo del desempleo que de alguna manera también discipline y haga que se reconviertan, vaya a saber cómo, los sectores afectados. Ese yo creo que es el punto de fondo. Todavía no estamos en ese camino, justamente porque todavía tenemos problemas inflacionarios, tenemos que resolver la macro en el corto plazo. Ricardo Delgado, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y te despedimos con esa parodia de la inflación de Monotonía, Shakira y Ozuna. Un gran abrazo, que anden bien. Acabamos de hablar con el economista Ricardo Delgado. ¿Dónde va 50 euros y sin bolsa encima vengo?